Muy buenas tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom. Un gusto saludarles a todos hoy en una semana especial, una semana muy especial. Muchas cosas que están ocurriendo. Bueno, en primer lugar, agradecerle al Todopoderoso por esta oportunidad que nos da de volvernos a reunir por acá. Saludos cordiales a todos los que están en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom en directo. Y a usted que nos ve a través de nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos, por apoyar esta iniciativa de poder estudiar las Sagradas Escrituras, de poder entender las Escrituras desde la perspectiva del pueblo de la Biblia, del pueblo de Israel, reconociendo al Dios uno y único, reconociendo al Todopoderoso, dándole gracias a Él, ¿verdad? Por todo lo que Él nos da y nos bendice. Y esperando que en su infinita bondad y misericordia podamos contar con su Rahamín, con su misericordia, todos nosotros en nuestra vida. Como les decía, muchas cosas ocurriendo. Queremos agradecer al Todopoderoso por esta oportunidad tan linda que nos da de un inicio del estudio de un nuevo libro. Eh, Tal vez si usted no está todavía familiarizado con la forma en que nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, nosotros, al igual que en Israel, estudiamos las Sagradas Escrituras a través de un calendario donde estudiamos cada semana una nueva porción de la Torá. La Torá son los primeros 5 libros del Tanakh o la Biblia hebrea, conocida por el cristianismo como el Antiguo Testamento. Y entonces nosotros estudiamos, pues, durante un año los 5 primeros libros del Tanakh o la Biblia hebrea. Y este ciclo lo repetimos todos los años, porque el conocimiento de la escritura, de la palabra del Dios Altísimo, es ilimitado. Por lo tanto, todos los años, a pesar de que siempre estudiamos los mismos capítulos, todo el tiempo estamos aprendiendo algo nuevo, todo el tiempo estamos descubriendo cosas nuevas. Y eso es maravilloso. Así que damos gracias al Eterno por esta oportunidad y por eso esta imagen tan bonita donde tenemos el inicio de un nuevo libro, el libro del Éxodo o Shemot. Que por cierto, muy importante hacer mención respecto a que este libro realmente no se llama Éxodo. El libro, su nombre original en hebreo no es Éxodo. Si bien es cierto, el libro cuenta en su mayoría la historia de la salida del pueblo de Israel, de su esclavitud, del tiempo que estuvo allá en Egipto, en Mizraim, que es el nombre para Egipto en hebreo, que significa el lugar de la estrechez. Realmente el nombre del libro es Shemot, Shemot, que está escrito en plural. Shem significa, ¿verdad? Eh, Nombres, nombre, y Shemot, nombres, ¿ok? Y entonces Shem es nombre y Shemot son nombres. Y entonces este libro se llama Nombres. Y como verán, ¿verdad? Al principio de la lectura del capítulo 1, ustedes verán que al principio, así es como precisamente dice la Torá, estos son los nombres. Ese es el verdadero, valga la redundancia, nombre del libro. Nombres. Muy bien. Así que damos gracias al Santo y Bendito por esta linda oportunidad que durante muchas semanas vamos a estar haciendo el estudio de este libro, el libro de Shemot o el libro de Éxodo. Queremos dedicar el estudio de esta parashá por la refúas lema, por la salud completa del rabino Ginsburg Ben Malka,
del rabino Jaim Frin, del rabino Shalom Arush, del rabino Miguel Kanievski, de doña Sonia María Moya, Bat María o hija de María, Natalia Carmona, hija de Marta, y María Elena Celaya Munguía, hija de Miriam, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso todos ellos reciban refúa eshlema. Vamos a empezar con el capítulo 1 de Shemot, Éxodo. Pero, ¿verdad? Pero es muy importante que hablemos del contexto. Que hablemos del contexto. ¿De dónde venimos? Bueno, acabamos de terminar el libro de Génesis. Es su nombre original, Bereshit, en hebreo. Bereshit, que significa en el principio. Y bueno, estuvimos leyendo el libro de Génesis y al culminar el libro, la Torá nos enseña que el patriarca Jacob vivió durante 17 años en la tierra de Egipto. También nos cuenta la Torá en esos capítulos donde el patriarca se enferma, ya él, digamos, en una avanzada edad. Él muere a los 147 años. Cuando él llega a Egipto, tenía 130. Y bueno, ya él, por su edad, empieza a tener problemas de salud. Y bueno, está él enfermito. Este, también nos cuenta la Torá que el patriarca, antes de morir, bendice a los hijos de Yosef. Le dice a Yosef, tus hijos van a ser mis hijos, porque ellos van a formar parte de las 12 tribus o casas de Israel. Y bueno, él bendice a Efraín y Menashe. También el patriarca habla a cada uno de sus hijos, los menciona a cada uno de ellos por sus nombres y habla de las cualidades, pero también de sus defectos. También vemos que posteriormente, después de que él ha bendecido y que, por cierto, dicen los sabios de Israel, que la intención del patriarca era hablar en profecía. Era hablar, ¿verdad? A través de Ruach HaKodesh, a través de inspiración divina y decir cuáles iban a ser los eventos futuros. Pero en ese momento, el Todopoderoso no le permitió hablar, ¿verdad? Como profeta y se retiró el Ruach HaKodesh de él, la inspiración divina, y por lo tanto lo que hizo fue bendecir a sus hijos y no hablar de las cosas futuras. Así es como terminó el libro de Génesis. Muy bien, vamos a ir, queridos hermanos, a la lectura del capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto junto con Jacob su padre, cada hombre con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Yehudá, Isachar, Zebulún, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Todos contados había 75 almas nacidas de Jacob. Joseph ya estaba en Egipto. José murió como todos sus hermanos y toda esa generación. Los hijos de Israel fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente. La tierra se llenó de ellos. Ahora allí se levantó un nuevo rey sobre Egipto. Él no sabía nada de José y dijo a su pueblo, miren, los hijos de Israel se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros. Vengan, usemos astucia para tratar con ellos. De otra forma, ellos continuarán multiplicándose y en el acontecimiento de guerra ellos se pueden aliar con nuestros enemigos, pelear contra nosotros e irse de la tierra completamente. Así pues pusieron amos de esclavos sobre ellos para oprimirlos con trabajos gravosos
y ellos edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés y On, que es Heliópolis. Pero mientras más los egipcios los oprimían a ellos, tanto más se multiplicaban y crecían, hasta que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los hacían trabajar implacablemente, haciendo sus vidas amargas con trabajo gravoso, haciendo barro, haciendo ladrillos y toda clase de trabajo de campo. Y en toda esa labor no fueron mostrados con ninguna misericordia. Además, el rey de Egipto habló con las parteras hebreas, una llamada Shifra y otra Puá. Cuando ustedes atiendan a las mujeres hebreas y les vean dando a luz, él dijo, si es un niño, mátenlo, pero si es una niña, la dejan vivir. Sin embargo, las parteras eran mujeres temerosas de Elohim, así que no hicieron como el rey de Egipto ordenó, sino que dejaron que los niños vivieran. El rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y demandó de ellas, ¿por qué han hecho esto y han dejado a los niños vivir? Las parteras respondieron a Faraón, es porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias. Ellas están de parto y dan a luz antes de que la partera llegue. Por lo tanto, Elohim prosperó a las parteras y el pueblo continuó multiplicándose y creció muy poderosamente. En verdad, porque las parteras temían a Elohim, él las hizo las fundadoras de familias. Entonces Faraón dio esta orden a su pueblo: todo niño que nazca, échenlo al río, pero dejen que las niñas vivan. Amén. Amén. Como pudieron ver, Éxodo capítulo 1 empieza con estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia. Es muy importante que la Torá nos enseña que cuando se habla de Jacob, se habla de Israel, y cuando se habla de Israel, también se habla de Jacob, porque Jacob representa a Israel. Es muy importante que eso nos quede claro. Y entonces, como podemos ver, la Torá en este libro empieza, estos son los nombres de los hijos de Israel. Por lo tanto, el libro lleva el nombre de Shemot, no Éxodo. Pero la mayoría de las personas lo conoce por Éxodo porque relata en parte el éxodo del pueblo de Israel que sale de Mizraim, de la esclavitud, hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Y dice el verso 5, y fue que todas las personas salidas de los muslos de Jacob eran 70 personas. Joseph, pero Joseph ya estaba en Egipto. Aclaración. Cuando habla, dice, de las personas salidas de sus muslos, está incluyendo a Joseph, que ya se encontraba en Egipto. Entonces, de eso nos habla la Torá, de que eran 70 personas. Ahora, muy importante, esas 70 personas, ¿por qué no 75? ¿Por qué no 82? ¿Por qué no 90? ¿O por qué no 60? ¿Por qué no otro número, sino 70? Bueno, porque recuerden, Israel tiene una misión. Israel tiene una misión. La misión de Israel es, como le dijo el Todopoderoso al patriarca Abraham, dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Recordemos que el pueblo de Israel viene de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces resulta que son 70 porque estas 70 personas representan cada uno de ellos una bendición para las 70 naciones que eran las que componían, según nuestros sabios, los sabios de Israel, que componían el mundo antiguo. Eran 70 naciones. 70 naciones. Incluso
Incluso se ofrecían holocaustos, korbanot, o sea, ofrendas por cada una de las naciones y se ofrecían 70. Se ofrecían 70 animalitos porque esto era en representación de cada una de las 70 naciones que componían el mundo antiguo. Entonces, por esa razón también 70. Aquí preguntamos, ¿cuántos miembros de la familia de Jacob entraron a Egipto? Génesis 46-47 nos recuerda y nos dice, y los hijos de Joseph que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas de la casa de Jacob viviente a Egipto eran 70. Porque alguien podría decir, ah, pero entonces no se incluyen a los hijos de Joseph, si se incluyen a los hijos de Joseph. En total, la Torá dice 70, no hay otro número. No 70, no 75, no 82, no 43, no 70. Ahora, ¿por qué nos enfocamos mucho en esto? Porque, ¿verdad? Porque dice, como vimos aquí, Génesis 46-27, esto ya lo vimos, los hijos de José que le nacieron en Egipto fueron dos, así todos los miembros de la familia de Jacob, aquí más grande, entraron a Egipto, fueron 70. Pero resulta que hay otros libros fuera del Tanaj hebreo y que se considera son inspirados, y cuando digo se considera son inspirados, estoy hablando de la gente que está fuera de la perspectiva original de las Sagradas Escrituras o del pueblo de Israel. Porque una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa son las naciones. El Todopoderoso a quien le entrega la Torá es al pueblo de Israel, no a las naciones. Las naciones reciben la Torá o la instrucción del Todopoderoso, no leyes como dicen muchos, ¿verdad? Porque lo que el Todopoderoso entrega es la Torá. Y Torá significa instrucción. Y entonces lo que el Todopoderoso entrega es la instrucción, que sí, que está compuesta de preceptos, mandamientos, de leyes, pero lo que él entrega es Torah, instrucción. Y entonces el Todopoderoso, perdón, entrega al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el que es llamado a ser luz para las naciones. Y aquí vemos un texto que es usado por el pueblo cristiano. Y este texto habla de que fueron 75 personas las que ingresaron. Dice, y José envió e hizo venir a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas. Y la Torá nos enseña que eran 70. Claro, siempre ocurre que las personas quieren de alguna forma, pues, enmendar el error o quieren buscar una respuesta, una salida, que por qué 75, pero no hay forma. La Torá dice que fueron 70. ¿Y por qué? Porque estos representaban las 70 naciones del tiempo antiguo, de la antigüedad. No 71, no 74, no 75. ¿Qué representaba el Bajo Egipto? ¿Qué era lo que representaba el Bajo Egipto? Bueno, Egipto en la antigüedad no solamente era un imperio, no solamente era la nación más poderosa de la Tierra. Hoy, no sé, algunos podrían decir el país más poderoso de la Tierra es este, el país más poderoso de la Tierra es este otro, esta es la potencia mundial, no es esta potencia mundial. Bueno, usted tendrá su criterio. En la antigüedad de Egipto llegó a ser la nación más poderosa de la Tierra. Pero no solamente se consideraba el país o la nación más poderosa de la tierra,
sino que también era el lugar donde más idolatría podías encontrar. Era un lugar, ¿verdad?, lleno de idolatría. Con solamente ver esta imagen, con solamente ver usted esta imagen, usted puede ver aquí un montón de cosas que lo que hablan es precisamente de idolatría. Ellos idolatraban, por ejemplo, los toros, tenían un toro que se llamaba Api, tenían una serie de ídolos a los que ellos veneraban, que el Todopoderoso más adelante vamos a ver cómo él se burla de cada una de estas deidades y las destruye. Destruye esas deidades, o sea, su creencia en ellas, porque cuando el Todopoderoso manda lo que normalmente la gente conoce como pestes o plagas, realmente en hebreo la palabra que aparece es makot, que significa golpes, que eran los golpes que el Todopoderoso le daba a cada una de estas deidades falsas. Y entonces decían, bueno, esta es la deidad que nos da la vida, ok, vamos a destruir a esa deidad y les vamos a quitar la vida, como hizo el Todopoderoso con los primogénitos. Al final, esa deidad se dieron cuenta los egipcios y todos aquellos que salieron con el pueblo de Israel de Egipto se dieron cuenta que realmente esos dioses no eran dioses. Y aquí podemos ver estos hombres con cabeza de, de animales que precisamente eran deidades que ellos veneraban, ¿verdad? Veneraban también a los chacales, tenían al toro Api, tenían, veneraban las serpientes, por eso el faraón usaba una serpiente en la cabeza, veneraban las ranas, tenían una diosa que era una rana, veneraban el río Nilo, este, tenían un dios que se llamaba Canún, que era el dios de la creación, que era un cordero, que fue el cordero que se comió el pueblo de Israel. Y bueno, una serie de cosas, ¿verdad?, que ellos veneraban. Incluso este artefacto que usted ve aquí, este símbolo que usted ve aquí, que es como parece como una cruz, ¿verdad? Parece como una cruz, pero tiene como un ojo aquí, como un ojal. Esta cruz es conocida o era conocida como la vida eterna, como, digamos, un símbolo de la vida eterna. Y entonces, bueno, algunas religiones tomaron, ¿verdad?, estas cosas y las, pues, aplicaron a sus religiones. Mizraín, como vemos aquí en esta imagen, vemos las pirámides, ven las pirámides atrás mío. Egipto en hebreo se escribe Mizraim, Mizraim, como ve aquí, ¿verdad? Mizraim. Y el significado que se le da a la palabra Mizraim es estrechez, es estrechez. ¿Por qué estrechez? Sí, más bien era una nación próspera. Bueno, porque la estrechez sobre todo tiene que ver con todo lo que se movía en el ámbito, digamos, religioso, espiritual, donde había mucha idolatría. Y las personas que estaban ahí o llegaban ahí se envolvían precisamente en eso. Eran atrapadas, eran absorbidas por ello. El ambiente les atrapaba. Aunque el pueblo de Israel trató siempre, perdón, trató siempre de no absorber, ¿verdad? De no absorber, de no asimilar. Por eso Proverbios 4:27, que es un pasaje de referencia que tenemos acá, dice, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra y apártate de la maldad. En el verso 7 dice, pero los hijos de Israel fueron fecundos, se multiplicaron y fueron aumentando y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Y aquí tenemos un salmo, el Salmo 35, verso 27, como pasaje de referencia que dice,
Que clamen ellos con júbilo. Grande es el Señor que se deleita en auxiliar a su siervo. ¿Cuál es su siervo? Israel. En el verso 9 dijeron los egipcios: miren que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Interesante, interesante. Dice, miren que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un pueblo más numeroso y más fuerte se deje esclavizar? Muy interesante. Eclesiastés 9:12. Aquí hay un pasaje de referencia extraordinario. Vea lo que dice Eclesiastés. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se prenden en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando caen de repente sobre ellos. Y en el caso de Israel, le ocurre eso. Ellos no sabían que ya habían sido absorbidos por por esta nación. Y por alguna razón, ellos, a pesar de ser mucho más numerosos y más fuertes, llegaron como a un momento donde alguien tiene un dolor y se acostumbra a vivir con ese dolor. Alguien que tiene alguna situación y se acostumbra a vivir con esa situación. Imaginémonos una persona que vive en una casa y que esa casa tiene una gotera. Y entonces, bueno, ya sabe que en invierno tiene que poner un balde para recoger el agua que cae de esa gotera. Se acostumbró. No sabía que, digamos, hoy en día hay cosas tan fáciles para poder venir y usar, que no son ni de mucha ciencia ni tampoco tan onerosas como para poder eliminar ese problema. Pero el pueblo de Israel, a pesar de ser un pueblo numeroso, nunca, nunca salió. Y bueno, aquí está este elefantito todo lindo, ¿verdad? Que vemos. Y usted, yo no sé si usted ha visto, ¿verdad? Esta imagen. No el elefantito este como tal, este dibujo, pero no sé si, digamos, la imagen de un elefante atado con una cadena a un postecito, a una estaca. Y entonces, ¿cuál es la razón por la que un animal tan fuerte y tan poderoso no puede zafarse de una estaquita tan pequeña? Y eso tiene una lección de vida. Eso tiene una lección de vida. Y la lección de vida que aprendemos aquí es la siguiente. El pueblo de Israel fue absorbido por esta gente, ¿verdad? Cuando Israel llega a Egipto, Israel no se asimila, pero siguen pasando los años e Israel se va sintiendo cada vez más absorbido por la cultura de los egipcios. Ahora, Israel no cambia por completo. Israel no se vuelve a la idolatría por completo, pero de alguna forma llegan como a sentirse tal vez no cómodos, pero tal vez como este elefante, donde el elefante dice, no puedo irme, no puedo salir de aquí, no puedo escaparme, no puedo soltarme de esta cosa porque es muy fuerte, es más fuerte que yo.
¿Qué es lo que ocurre? Hay un cuentito muy lindo que es el cuento del elefante encadenado. Y es un cuento filosófico. Ahora, sin entrar en el tema de la filosofía, resulta que a este animal tan poderoso, cuando es pequeñito, cuando es un bebito, lo empiezan a atar de esa manera. Entonces resulta que el bebito elefante trata de zafarse de su estaca y no lo logra. E intenta y no lo logra. Intenta y no lo logra. Y siempre venían y agarraban al elefantito y lo tenían ahí amarrado de esa estaca. El elefante fue creciendo. La cadena se hizo más grande, más fuerte. También la parte donde le agarraban la pata se tenía que ir haciendo cada vez más grande. ¿Por qué? Porque el elefante creció, se hizo muy fuerte. Pero el elefante tiene un recuerdo y ese recuerdo es que cuando él estaba pequeño intentó zafarse y no lo logró. Y muchas personas les ocurre lo del elefante en el tema espiritual. En el tema espiritual, tal vez en algún momento donde ellos no estaban muy fortalecidos espiritualmente, no tenían el conocimiento del Eterno, del Todopoderoso, de saber que el Eterno es suficiente para una persona, que el Todopoderoso con su ayuda, con su favor, con su misericordia, podemos lograr salir adelante, aún de la situación más oscura, aún de la situación más adversa. Y recuerdan el intento en su parte más endeble, más débil, espiritualmente hablando, donde intentaron poder sacudirse de aquella circunstancia y aquella situación, y lo que viene a su mente es no lo logré. Y le ocurre lo mismo del elefante. El elefante, a pesar de ser un animal extraordinariamente fuerte, recuerda que cuando era un elefantito pequeño intentó zafarse y no lo logró. Pareciera ser que esto también le ocurrió a Israel, donde tal vez en algún momento pensaron, bueno, podemos irnos de aquí. Y tal vez el simple hecho de pensarlo dijeron, no, no es posible. No es posible que podamos salir de acá. Porque esta estaca, ellos la miraron gigantesca. Esta estaca representaba al pueblo de Egipto, a los soldados, al ejército egipcio. Y ellos dijeron, no, no podemos. Ellos son más fuertes que nosotros. Así pensaba el elefante. Esa estaca es más fuerte que yo. No puedo. No puedo zafarme de ella. Es muy fuerte. Pues así también el pueblo de Israel posiblemente cayó, ¿verdad? En esto. Pero hoy en día hay muchas personas que les ocurre lo mismo. Les ocurre lo mismo. Recuerdan que en algún momento intentaron zafarse de esa circunstancia, de esa situación, de ese pecado, de tantas cosas que pudieron haber hecho que fracasaran en su intento, en su primer intento, y ahora no tienen ni la fuerza y ni el deseo que tuvieron al principio para poder querer hacerlo y no lo alcanzaron. Y creen que hoy en día también sigue siendo inalcanzable el encontrar esa libertad. Pero realmente no es así. Con la ayuda del Eterno podemos salir adelante siempre. Baruch Hashem. Pasaje de referencia, Isaías 58:6. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de la injusticia que estaba ocurriendo al pueblo de Israel,
que lo tenían prisionero, esclavizado. Y desatar las correas del yugo, sí, el yugo que habían puesto sobre el cuello del pueblo de Israel. Poner en libertad a los oprimidos, sí, y romper toda atadura. Isaías 58, verso 6. Éxodo 1:11. Entonces les impusieron jefes de tributo laboral que los oprimiesen con sus cargas y edificaron para él, para Faraón, ciudades de almacenaje como Pitón y Ramsés. Pero las parteras temían a Elohim y no quisieron como el rey de Egipto les mandó, sino que dejaban con vida a los niños varones. El faraón viene, llama a estas dos mujeres. Eran muchas más parteras y este era un pueblo numeroso. No podían ser solamente dos parteras, parece que ellas eran las líderes, eran las jefas de las parteras. Y el faraón vino y les da esa instrucción. ¿Por qué razón ellas tenían que obedecerlo? Tal vez por temor. Bueno, pero no lo hicieron. Porque su temor era mayor por el Eterno, por el Elohim de los Hashamayim, el Dios de los cielos. Y ellas hicieron caso omiso de lo que el faraón les pidió. ¿Qué respondieron las parteras? Las parteras respondieron al faraón: las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ellas son vigorosas y dan a luz antes de que llegue a ellas la partera. En el original se encuentra la palabra hayot ahí, la palabra hayot. Y eso es lo que las parteras quisieron decirle al faraón. Hayot, como puede ver aquí en la parte de abajo de la imagen, tenemos la palabra en hebreo, hayot. Y hayot significa animales o bestias. Ahora, ¿qué es lo que quisieron darle a entender al faraón las parteras? Cuando dijeron es que ellas son como un hayot. Hayot, ¿verdad? Porque aquí está en plural. Perdón, en singular. No, perdón, en plural, sí. Está hayot, ¿verdad? En plural. Animales o bestias. Lo que ellas quisieron decirle al faraón de Egipto es que ellas eran como los animalitos. Usted no ve a un animalito, digamos, a una hembra, que cuando vaya a dar a luz necesite de una partera. Usted no ve que, por ejemplo, eh, por decir algo, una yegua necesite de otra yegua para poder dar ella a luz, que llegue una yegua para asistirla en el parto. No, ningún animalito necesita asistencia en su parto, que yo sepa. Entonces, esa fue la intención de las parteras, decirle, no, es que estas mujeres hebreas son muy fuertes, tan fuertes que ellas son como los animalitos, que incluso, así como un animal trae, digamos, a su criatura a la vida sin ayuda de nadie, así estas mujeres. Entonces, esa es la idea de por qué ellas utilizaron esta palabra de Hayot. Y dice el verso 20, y el Eterno hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. Cuando dice que prosperó sus familias, es que de la familia de estas mujeres parteras, estas dos principales, salieron personas de mucha relevancia para el pueblo de Israel. Deuteronomio 28:1.
Si realmente escuchas al Eterno tu Elohim y cumples fielmente todos estos mandatos, mandamientos que yo te ordeno, el Eterno tu Elohim te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Esto es lo que ocurre cuando alguien hace la voluntad del Creador, que fue lo que hicieron las parteras, porque las parteras temían más al Creador del universo que a este individuo, que a este faraón. Su temor era para el Todopoderoso, no para Faraón. Y por eso no le hicieron caso, le hicieron caso al Todopoderoso. Muy bien, vamos al capítulo 2. Un hombre de la tribu de Leví tomó una mujer también de la tribu de Leví como su esposa. Cuando ella concibió y tuvo un hijo, al ver lo hermoso que era, ella lo escondió por 3 meses. Cuando ella no lo podía esconder más, tomó una cesta de papiro, la cubrió con barro y brea, puso al niño en ella y la puso entre el carrizo en la orilla del río. Su hermana se quedó parada a la distancia para ver lo que sucedería con él. La hija de Faraón descendió a bañarse en el río, mientras sus sirvientas caminaban por la ribera del río. Viendo la cesta entre el carrizal, mandó a sus esclavas a cogerla. Ella la abrió y miró dentro, y allí frente a ella había un niño llorando. La hija de Faraón, movida con piedad, dijo, este debe ser uno de los hijos de los hebreos. En este punto, la hermana de él dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya a buscar una de las mujeres hebreas para que amamante al niño para ti? La hija de Faraón respondió, sí, ve. Así pues, la muchacha fue y llamó a la propia madre del niño. La hija de Faraón le dijo, toma este niño y amamántalo por mí, y te pagaré por hacerlo. Así que la mujer tomó al niño y lo amamantó. Entonces, cuando el niño había crecido algo, ella lo trajo a la hija de Faraón, y ella empezó a criarlo como su hijo. Ella lo llamó Moshe, sacado, explicando, porque yo lo saqué del agua. Un día, cuando Moshe era ya un hombre crecido, salió a visitar a sus hermanos de los hijos de Israel, y él los vio luchando con trabajos gravosos. Él vio un egipcio golpear a un hebreo, uno de sus hermanos. Él miró a este lado y al otro, y cuando él vio que no había nadie alrededor, mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Al día siguiente, él salió y vio a dos hombres hebreos peleando el uno con el otro. Entonces dijo al que estaba haciendo el mal, ¿por qué estás golpeando a tu compañero? Él respondió, ¿quién te nombró jefe y juez sobre nosotros? ¿Tienes intenciones de matarme como mataste al egipcio? Moshe tuvo miedo. Claramente él pensó el asunto desconocido. Cuando Faraón lo oyó, él trató de matar a Moshe, pero Moshe huyó de Faraón para habitar en la tierra de Midian y habiendo ido a tierra de Midian, se sentó junto al pozo. Las 7 hijas de un sacerdote de Midian vinieron a sacar agua. Ellas habían llenado las pilas para dar de beber agua a las ovejas de su padre Chitro. Cuando los pastores vinieron y trataron de echarlas, pero Moshe se levantó y las defendió. Entonces él dio de beber a las ovejas de ellas. Cuando ellas vinieron a Reuel, el padre de ellas, él dijo, ¿por qué están de regreso tan pronto hoy? Ellos respondieron, un egipcio nos rescató de los pastores. Más que eso, él sacó agua por nosotras y dio de beber a las ovejas. Él preguntó a sus hijas, ¿dónde está él? ¿Por qué dejaron al hombre allí? Invítanlo para que venga a comer. Moshe estaba feliz de quedarse con el hombre y le dijo a Moshe, y le dio a Moshe su hija Sífora en matrimonio. Ella dio a luz un hijo y él lo nombró Gersón, extranjero aquí, porque él dijo, yo he sido extranjero en una tierra foránea. En algún momento durante esos muchos años, el rey de Egipto murió, pero los hijos de Israel aún gemían bajo el yugo de la esclavitud y ellos clamaron. Y su clamor para rescate de la esclavitud subió a Elohim. Elohim oyó el gemido de ellos y Elohim recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Elohim miró a los hijos de Israel y se les dio a conocer. Amén. Amén. Éxodo 2:1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Por lo tanto
Moisés como Aarón y Miriam son descendientes de Leví, o sea, levitas. Más adelante la Torá va a enseñar que las casas, ¿verdad? O las tribus deben de juntarse entre ellos, no, no que haya mezclas, ¿ok? Sino que, digamos, ellos pudieran este, continuar con, ¿verdad? La descendencia. Dice, quedó encinta la mujer, dio a luz un hijo y vio que era hermoso, y ella lo escondió durante 3 meses. Aquí, esto de que lo vio que era hermoso, usted debe de preguntarse algo. ¿Qué madre no ve hermoso a su hijo? No conozco hasta el día de hoy una madre que diga que su hijo no es bello, no es lindo, no es hermoso. Toda madre ve a sus hijos bellos y hermosos. Son sus hijos, proceden de ella. Por lo tanto, es muy difícil que una madre, ¿verdad? No digo que no, pero es muy difícil que una madre no vea bello a su hijo, no lo vea hermoso. Y entonces, ¿por qué la Torah dice acá que vio que era hermoso, que era lindo? ¿Por qué la Torah menciona de esa manera? Porque realmente lo que la Torah utiliza es la palabra quitó. Será que era muy bueno, que era muy bueno. Así como cuando el Todopoderoso en Génesis, él cuando hacía cada una de las cosas de la creación, decía, y vio Elohim que lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces, cuando se habla, ¿verdad?, de la persona de Moisés, era que Moisés era una persona muy especial. Y eso fue lo que percibió su madre al principio cuando él nace. No que era hermoso, que era lindo, posiblemente sí lo era hermoso, pero las palabras de la madre no tienen nada que ver con esa parte física nada más, sino que su madre pudo haber percibido en él que él era un ser especial, que él era un ser especial, aunque no sabía cuál sería su futuro y que el Todopoderoso lo iba a usar de la forma en que lo usó. Pero sí, parece ser que cuando dice la Torá que vio ella que era hermoso, no necesariamente es porque era hermoso solamente físicamente. Ahora, aquí hay algo muy interesante que quiero compartir con usted. Aquí, en esta imagen, le puedo mostrar a usted en el original, vamos a ver, vamos a usar aquí, dice lápiz inteligente, marcador. Ok. Aquí, más bien acá. Aquí, donde yo le acabo bueno, ya se borró, va de nuevo. Aquí tenemos la palabra teba en hebreo. Tenemos la palabra teba en hebreo. ¿Qué significa teba? Teba significa arca, ¿ok? Teba significa arca. ¿Qué es lo que tenemos aquí en hebreo? Teba, arca, teba. Aquí tenemos en español la palabra teba y aquí en hebreo. Ahora, lo importante de esto es que cuando nosotros aprendemos
a estudiar las escrituras desde la perspectiva original, desde el idioma original, podemos encontrar estas cosas que alguien que lee en español o que lee esas traducciones erróneas. Y a nosotros nos gusta usar esas traducciones para evidenciar las malas traducciones, para ponérselas a usted, ¿verdad? Y que usted pueda evidenciarlo. Y en este caso, vemos que las traducciones dicen, aquí, vean, aquí lo tenemos. Éxodo 2:3, vean lo que dice esta traducción. Pero no pudiendo, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, tomó una canasta. Dice que fue una canasta. Realmente no fue una canasta, fue una teba. Y teba significa arca. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque aquí hay un paralelo. Hay un paralelo porque cuando escuchamos por primera vez la palabra arca en la Torá, fue precisamente en el libro de Génesis, cuando el Todopoderoso le dice a Noé, que haga un arca. Y a través de esa arca, el Todopoderoso salva la vida de Noah y su familia para después volver nuevamente a un inicio. Y aquí en este caso estamos nuevamente viendo la palabra arca, que también tiene que ver con salvación. ¿Con salvación de quién? Con la salvación de este que será una figura como de Mesías. ¿Ok? Ahora, mucho cuidado, ¿verdad? Con esto, porque tal vez alguna persona quiera identificar, ¿verdad? Esto que yo le estoy diciendo como Mesías o como este redentor con otra cosa. No, no, no. Por favor, no piense de esa manera. Estamos hablando de que Noah fue una persona que el Todopoderoso, Noé, el Todopoderoso escogió y le dice, hazte una arca y en esa arca se salvó su familia y de ahí empezó un nuevo comienzo para la humanidad. En este caso, el Todopoderoso está haciendo que se salve la vida de Moisés cuando lo ponen en esta arca, porque él se convertirá en ese caudillo, en ese líder, en ese Mesías que va a poder venir y servir al Todopoderoso para poder rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba en la que estaba sometido. O sea, que era como si Israel estuviera muerto, porque estaban sometidos a la esclavitud. Entonces, entonces no estaban viviendo a plenitud, sino que estaban encarcelados, estaban esclavizados, como el elefantito. Aquí, esa traducción pone cesta, y aquí ponen canasta, pero no era ni canasta, ni cesta, ni carrillo, era un arca, era un arca, y entonces ahí el paralelo que nos encontramos, donde el Todopoderoso usó este artefacto, en el caso de Noah, para poder salvar a Noah y su familia y crear un nuevo comienzo, y en este caso, que se salvara Moisés, que sería ese líder que llevaría a la libertad al pueblo de Israel. Mas descendió la hija de Paró, de Faraón, a bañarse al río, mientras sus mozas andaban por la ribera del río, y ella divisó la cesta, dice acá. ¿Ok? Ya sabemos que no era una cesta, era un arca, una teba, y entre los juncos y mandó a su sierva a recogerlos. Bueno, a recogerlo. Ahora veamos lo que dice aquí con respecto al nombre. Y creció, dice el niño, y ella se lo trajo a la hija de Faraón, y fue para ella hijo. Ella llamó su nombre Moshe, pues ella dijo, de las aguas yo lo he extraído.
Dice, de las aguas yo lo he extraído, pero también puede significar el que extrae de las aguas. Dice el nombre Moisés, proviene del hibrid, Moshe, el cual puede ser interpretado etimológicamente como salvado de las aguas y que está estrechamente relacionado con la historia bíblica. Pero puede ser no solamente salvado por las aguas, sino el que salva de las aguas o el que extrae de las aguas. Puede ser también así traducido. Y vean qué interesante. En el capítulo 14, que veremos mucho más adelante, el Todopoderoso le dice a Moisés, alza tu vara, extiende tu mano hacia el mar y pártelo, y que entren los hijos de Israel en medio del mar por lo seco. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Moshe? El que extrae de las aguas. ¿De dónde lo sacó? De en medio del mar, de en medio del Yan Suf. Del Yan Suf, más adelante les voy a contar lo que significa Yan Suf. Hoy no, pero no significa mar rojo. Y entonces vemos cómo el nombre, ¿verdad? El que extrae de las aguas o el que salva de las aguas, precisamente Moisés, que hizo pasar al pueblo de Israel por en medio de las aguas. Y dice, y él miró a uno y otro lado y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo soterró en la arena. Y eso es tremendo. O sea, ¿qué clase de imagen estaba viendo Moisés que siendo uno de los hombres más mansos de la tierra cometió, ¿verdad?, este asesinato? O sea, ¿qué indignación pudo haber sentido? ¿Qué clase de maltrato estaba dándole este egipcio a este hebreo como para que Moisés llegara a tanto? Es algo que deberíamos de pensar, ¿verdad? Posteriormente, él ve una pelea entre dos hebreos y estos le respondieron, ¿quién te ha designado a ti por hombre, jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso vas a matarnos como hiciste con el egipcio? Y Moisés dijo, no, esto se ha sabido y tengo que salir de acá. Y posteriormente el faraón se entera de esto y procuró, dice, matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia y se fue para Madián. Ya estando en Madián, dice, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Ahora, sacerdote, ¿realmente era sacerdote? No, no era sacerdote. Sacerdote del Dios Altísimo no era. De eso sí tenga plena seguridad. Más que todo podía ser un sheikh. Incluso creo que en una película, creo que lo llaman así, el sheikh de Madián, que era como un jefe de los madianitas. Y entonces, algo muy interesante también, este Jetro, como se le conoce en español, y Tro en hebreo, también le llamaban Reuel. Tenía varios nombres. Él era conocido por varios nombres, como Itro, Reuel y otros, ¿verdad? Y entonces, esto de sacerdote, sí, déjeme decirle que no, que realmente, pues, sacerdote no era. Es una traducción que no es muy correcta. En el verso 19 dice, y ellas dijeron, un varón egipcio nos libró de manos de los pastores y también diligentemente nos sacó agua y abrevó los rebaños. ¿Por qué pensaron que era egipcio? Posiblemente todavía sus ropas con las que él salió parecía un egipcio, o tal vez por su acento, tantos años que vivió en Egipto, podría ser que lo escucharan como un egipcio. En el verso 22, ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón porque
Dijo, fui forastero en tierra extranjera. Estamos hablando de que acá Moisés se une en matrimonio con Séfora o Séfora, la hija mayor de Yitro, y entonces llegan a tener hijos, y el primer hijo que tuvo era de nombre Gersón. Verso 24 y 25. Y oyó el Eterno el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, y miró Elohim a los hijos de Israel y los reconoció el Eterno. ¿Se acordó del Todopoderoso? ¿Se le había olvidado al Todopoderoso? No. Es una forma, a veces las escrituras nos hablan de una forma y a veces hay que entender realmente qué es lo que nos quieren decir, cuál es el mensaje aquí. El mensaje aquí se acordó, no es realmente que se acordó, o sea, que se había olvidado, sino que había llegado el momento de que esa promesa que se había dado se cumpliera. Y entonces esto es lo que realmente está sucediendo, que dice el Todopoderoso, ha llegado el momento. Ese es el momento. Todas las cosas estaban llegando eh, a ese momento especial. Dice acá, Dios no se olvida del clamor de los afligidos. Efectivamente, Él no se iba a olvidar nunca de su pueblo. Dice este pasaje, Isaías 49, 15, 16, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, porque podría ser. Yo no te olvidaré, grabado te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre te tengo presente. Si bien es cierto, habla de Jerusalén, de Jerusalén, déjeme decirle que también el Todopoderoso ama al pueblo de Israel, también como ama, ¿verdad? A Jerusalén. Jeremías 1:8 dice, no temas delante de nadie porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. ¿Quién hace eso? El Todopoderoso. Baruch Hashem. Muy bien. Capítulo 3. Llamamiento y misión de Moisés. Apacentaba Moisés el rebaño de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño al extremo del desierto y llegó a Horeb, monte de Elohim. Entonces el ángel de Adonai se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Y dijo Moisés, me desviaré para observar esta gran aparición de que por qué no se consume la zarza. Vio Adonai que se desviaba para observar y lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es suelo santo. Y añadió, yo soy el Elohe de tu padre, Elohe de Abraham, Elohe de Isaac y Elohe de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de contemplar a Elohim. Luego dijo Adonai, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor por causa de sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Descenderé pues para librarlo de mano de los egipcios y para hacerlo subir de ese país a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, anda, te envío a Faraón, saca de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Respondió Moisés a Elohim, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él dijo, porque yo estaré contigo, y esta será la señal de que te he enviado.
Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Dijo Moisés a Elohim, cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Elohe de vuestros padres me ha enviado a vosotros y me digan, ¿cuál es su nombre? Que les diré. Respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Adonai, el Elohe de vuestros padres, Elohe de Abraham, Elohe de Isaac y Elohe de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre jamás, y este es mi memorial de generación en generación. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Adonai, Elohe de vuestros padres, el Elohe de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, os haré subir de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel y ellos atenderán a tu voz. Luego entrarás tú y los ancianos de Israel ante el rey de Egipto y les diréis, Adonai, el oje de los hebreos, se nos ha aparecido. Ahora pues, permite que hagamos camino de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificios para Adonai, nuestro Elohe. Sin embargo, yo sé que el rey de Egipto no os dejará partir, sino forzado por mano poderosa. Extenderé entonces mi mano y haré que Egipto sea golpeado con todos mis prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Además, haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando partiereis no os iréis vacíos, sino que cada mujer pedirá a su vecina y al huésped de su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos y los pondréis sobre vuestros hijos e hijas, y así despojaréis a los egipcios. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Entonces el emisario, dice, del Eterno, se le apareció en una llama en fuego, dice, de una zarza, en medio del fuego. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Era como una especie de arbusto, un arbusto donde había este fuego y que no se consumía el arbusto. Y bueno, el Todopoderoso le habló a Moshe desde ese monte. Aquí vamos a ver varias cositas. Dice Éxodo 3:4. Y viendo el Señor que iba a ver, ¿cuál Señor? Yo por eso al principio le dije, siempre nosotros utilizamos este tipo de traducciones para mostrar errores, ¿ok? Para mostrar errores. Se supone que cuando usted ve en español que ponen Señor en mayúscula, es porque ahí aparece el nombre personal del Todopoderoso. Pero el Todopoderoso no se llama Señor. O sea, Señor no es el nombre personal del Todopoderoso. El nombre personal del Todopoderoso es lo que conocemos como el tetragramatón, que es ese nombre de 4 consonantes, que es la letra Yud, que es como una coma pequeñita, la letra Hei, la letra Bab y la letra Hei que se repite. Yud, Hei, Bab, Hei. Bendito sea su nombre. Y entonces, esto de y viendo el Señor, no, el Señor no es un nombre y esto es bastante, eh, pues, peligroso a veces porque la gente se hace ideas extrañas de Señor, pero no es Señor, no. Así que cuando usted vea esto, ¿verdad? No entienda que es Señor.
Está hablando del nombre personal del Todopoderoso. Puede ser Adonai, puede ser el nombre personal del Todopoderoso, que por cierto, con exactitud no podemos saber cuál es su nombre o su pronunciación, perdón, correcta. Eso, eso es muy cierto, aunque hay personas como alguien que fue una persona muy importante en el Museo del Libro en Israel, el señor eh, Adolfo Reutemann, él lo llama Yahvé. Yo lastimosamente tuve la oportunidad de estar en una conferencia y conversar con él, pero le hice otras preguntas y no relacionadas con el nombre. Me hubiera gustado preguntarle por qué lo llama Yahvé. Este, pero bueno, hay personas y algún tipo de traducciones que utilizan ese nombre para el nombre personal del Todopoderoso. Y entonces dice, y viéndolo el Eterno, ¿verdad? Que podríamos usar el Eterno, y viéndolo el Eterno que iba a ver, lo llamó Elohim en medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y en Génesis 22:11, el emisario de Adonai dice, llamó aquí a Abraham y dijo, Abraham, Abraham. Y este dijo, heme aquí. Entonces podemos ver que aquí es muy parecido. En una, el Todopoderoso le habla a Moisés, Moisés a través de su emisario. Y acá también un emisario de parte del Creador le dice, Abraham, Abraham. Dos veces. Moisés dos veces, Abraham dos veces. Los dos responden, heme aquí. ¿Qué lo que significa? ¿Qué significado tiene el hecho de que el Todopoderoso le hable así a una persona y lo nombre dos veces? Bueno, los sabios de Israel opinan que el hecho de que le hable dos veces por su nombre habla de una relación estrecha con esta persona o, en todo caso, el aprecio y el cariño que el Todopoderoso tiene por esta persona, como es en el caso de Moisés y como es en el caso de su siervo Abraham. En el caso de estos dos, el Todopoderoso los llama por su nombre dos veces y esto nos enseña, digamos, ese aprecio, ese cariño importante que tiene el Todopoderoso por estos dos personajes de las Sagradas Escrituras. Dice el Salmo 104, pasaje de referencia, con respecto a esta manifestación del Todopoderoso que se manifiesta en una zarza ardiendo, y dice el Salmo, que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus servidores. Sí. Por cierto, hablando de las llamas de fuego, sus servidores, hago el comentario respecto a esta situación tan terrible que pasó en Los Ángeles y en una actividad muy lujosa que se dio en unos premios recientemente, se burlaron del creador, se burlaron del creador, del eterno, toda la farándula que se encontraba ahí en Hollywood o yo no sé en qué parte, este, se burlaron del creador eh, y la persona que estaba hablando ahí, que comediante, era una comediante, llegó y dijo que los comentarios estaban, ¿verdad?, con fuego o llenos de fuego, algo así, y que el creador era el que menos seguidores tenía, algo así, ¿verdad? No, no lo sé con exactitud, pero hay muchos rabinos comentando esta situación, uno en particular que fue el que escuché,
Y y bueno, ahora recordé eso donde dice, y a las llamas de fuego hace sus servidores. Porque el Eterno no puede ser burlado. Éxodo 3:5 y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es, yo soy el Elohim de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Muy bien. Eh, el lugar, dice, donde estás, es un lugar santo, Kadosh. Ahora, ¿qué es lo que santificaba? ¿Qué era lo que santificaba el lugar? Lo que santificaba el lugar era la presencia del Todopoderoso. Definitivamente que es la presencia del Altísimo. Eso es lo que hacía que ese lugar fuera especial. Porque donde está la presencia del Dios Altísimo, ahora le estoy hablando de la verdadera presencia del Dios Altísimo. No estoy hablando de que alguien, ¿verdad?, de una religión fuera del judaísmo o de la perspectiva hebrea o de la perspectiva del pueblo de Israel diga que hubo una presencia en su lugar donde se reúnen. Uno sabe que, francamente, si la presencia del Dios Altísimo, así como le pasó a Moisés, que él vino y se dio cuenta que ahí había presencia del Todopoderoso y se cubrió porque tuvo temor. Sabemos que el Todopoderoso, si la presencia de Él está en un lugar, pues si las personas no se encuentran correctamente para poder estar en medio de esa presencia, pues sencillamente terminan muriendo. Como le pasó a los hijos de el Cohen Gadol, del sumo sacerdote a Aarón, pero bueno, eso es más adelante. Dice la montaña del Eterno, lo trascendente y lo intrascendente. Lo trascendente y le dice, quita tu calzado. Quita tu calzado. Lo trascendente y lo intrascendente. Lo intrascendente es lo de la tierra. Eso es intrascendente, lo de la tierra. Lo trascendente es lo que va más allá. Y por eso el Todopoderoso le dice, quita tu calzado. Quita tu calzado para que puedas tener contacto con lo trascendente. Entonces, las cosas del mundo a veces evitan que usted y que mi persona pueda ir a lo trascendente. A veces estas cosas del mundo son los que no nos permite ir a lo trascendente. En este caso, le dice el Todopoderoso, quita tu calzado, porque el lugar donde estás es Kadosh. Es un lugar sagrado, es un lugar santo. Y lo que lo hacía eso era que la presencia del Dios viviente, del Altísimo, del Elión, estaba en ese lugar. Yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice el verso 8, he descendido para librarlos y para sacarlos a una tierra buena y espaciosa, que emana leche y miel. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que esto de que emana leche y miel, la leche tiene que ver con el ganado, por lo tanto que era una tierra especial para el ganado, y miel habla de un producto de la tierra que se da mucho en esa zona, que son los dátiles, son dulces. Salmo 3:8, tuya es, Señor, la salvación. Otra vez, Señor, ¿verdad? Ya sabemos. Tuya es la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Sí, el único que salva es el Eterno. No hay otro en que haya salvación. Hay religiones que hablan de que hay una persona que salva, no, el único que salva es el Eterno. Y Moisés dijo, ¿quién soy yo para semejante tarea? Y el Eterno respondió, yo estaré contigo. Y dice esta imagen,
no es quien tú seas, es con quien tú vas. Y eso, bueno, está claro. No tengo que explicarles mucho, ¿verdad?, a qué se refiere. El verso 12, y él respondió, porque yo seré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado, luego que hubieses sacado a este pueblo de Egipto, serviréis al Eterno en este monte. Y dice el verso 14, y este es mi nombre, por el cual seré conocido. ¿Y cuál es este nombre? ¿Cuál es este nombre con el que el Todopoderoso se manifiesta? Porque el Todopoderoso tiene muchos nombres. Y los nombres tienen que ver con sus manifestaciones. Y entonces aquí él se manifiesta y le dice, Eye Asher Eye, bendito sea su nombre. Algunas personas traducen, yo soy el que soy, pero eso es una traducción también incorrecta. ¿Ok? Porque Eye Asher Eye significa ser el que seré. No yo soy el que soy. Seré el que seré porque este trasciende tiempo y espacio. Trasciende tiempo y espacio. Entonces cuando dice seré, Eye Asher Eye, seré el que seré, usted puede venir y creer que Él será su sanador, su libertador, su proveedor, su sustentador, su protector. Entonces, Eye, Asher, Eye. Y esto también, como les digo, el nombre Eye, Asher, Eye, bendito sea su nombre, trasciende tiempo y espacio. ¿Alguno de ustedes ha escuchado algo como el principio y el fin? Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso no se rige por espacio ni tiempo, porque Él no tiene principio y tampoco tiene fin. Él está por encima de todo tiempo y espacio. Él siempre ha existido, por lo tanto no tiene un principio. Siempre ha existido. Por lo tanto, no tiene un principio, no puede ser el principio y el fin. Porque fin para Él no hay, ni principio tampoco. Para los hombres sí, para el ser humano sí, ahí sí. Tienes un principio y un fin. El eterno no. El eterno no. 3:20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. También daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, de modo que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. ¿Y esto por qué? Porque la Torah misma enseña que cuando una persona trabaja para alguien, esta no se puede ir con las manos vacías. De ahí viene, ¿verdad? Aquellas personas que cuando se van de un trabajo les dan vacaciones, cesantía y otras, ¿verdad? Cosas que les dan cuando se van de una empresa. Bueno, esto lo sacaron de la Torah. Deuteronomio 15:12 hasta el 16. Según las leyes de la Torah, cuando el amo libera a su esclavo, no puede enviarle con manos vacías. Y bueno, el Todopoderoso precisamente va a hacer eso. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud, sale con la riqueza de Egipto. Porque quien hizo que Egipto fuera todavía más rico fue precisamente el pueblo de Israel. Imagínese usted tener a una persona trabajando sin salario. Imagínese una fábrica donde usted no le paga salario a las personas. Todo es ganancia. Sí. Muy bien, vamos al capítulo 4. Misión de Moisés, el regreso a Egipto. Pero Moisés respondió y dijo, ¿y qué si no me creen ni atienden mi voz? Sino que dicen, el Eterno no se le ha aparecido. Entonces el Eterno le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, arrójala al suelo, y él la arrojó a la tierra, y se convirtió en una serpiente,
y al verla Moisés huyó. Pero el Eterno dijo a Moisés, extiende tu mano y atrápala por su cola. Él, alargando su mano, la sujetó y se tornó vara en su palma. Esto es para que crean que el Eterno, el Elohe de tus padres, el Elohe de Abraham, el Elohe de Isaac y el Elohe de Jacob, se le ha aparecido. Y otra vez le dijo el Eterno, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió su mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió su mano a su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí volvió a ser como su carne. Y sucederá que si no te creen, ni obedecen la advertencia de la primera seña, creerán la advertencia de la última señal. Y si tampoco creen a estas dos señales, ni obedecen tu advertencia, tomarás entonces de las aguas del Nilo y las derramarás sobre lo seco, y las aguas que saques del Nilo se convertirán en sangre sobre el suelo seco. Dijo entonces Moisés al Eterno, te ruego, no soy hombre elocuente, ni ayer ni anteayer, ni desde que hablaste a tu siervo, pues soy torpe de boca y torpe de lengua. Pero el Eterno le respondió, ¿y quién ha dado boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo al sordo, al vidente y al ciego? ¿No soy yo el Eterno? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te instruiré acerca de lo que hablarás. Pero él respondió, te ruego, Señor, te ruego, Adonai, envía, te ruego por medio del que debas enviar. Entonces la ira del Eterno se encendió contra Moisés y dijo, ¿no es Aarón el levita tu hermano? Yo sé que ciertamente él hablará y también he aquí, él sale a tu encuentro. Cuando él te vea, se alegrará en su corazón. Hablarás pues con él y pondrás las palabras en su boca y yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que debáis hacer. Él hablará por ti al pueblo y y te servirá de vocero y tú le serás por eloje. Toma en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Entonces fue Moisés y volvió a su suegro Jethro y le dijo, me marcharé ahora y volveré con mis hermanos que están en Egipto y veré si aún viven. Y Jethro dijo a Moisés, ve en paz. El Eterno había dicho a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que buscaban tu vida. Tomó pues Moisés a su mujer y a sus hijos, los hizo montar sobre el asno y regresó a la tierra de Egipto, y tomó Moisés la vara del Eterno en su mano. Pues el Eterno había dicho a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, considera todos los prodigios que he puesto en tu mano y los harás en presencia de Faraón, aunque yo mismo endureceré su corazón y no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, así ha dicho el Eterno, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero tú rehusarás dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y ocurrió por el camino en una posada que el Eterno le salió al encuentro y procuró hacerlo morir. Pero Séfora, tomando un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y y tirándolo a los pies de él, dijo, realmente me eres esposo de sangre. Entonces se apartó de él mientras ella decía, esposo de sangre eres por la circuncisión. Y el Eterno había dicho a Aarón, ve al desierto al encuentro de Moisés, y él se fue y lo encontró en el monte y lo besó. Y Moisés declaró a Aarón todas las palabras con que el Eterno lo había enviado y todas las señales que le había ordenado. Fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Luego habló a Aarón todas las palabras que el Eterno había hablado a Moisés e hizo las señales ante los ojos del pueblo. El pueblo creyó y al oír que el Eterno se ocupaba de los hijos de Israel y había visto su aflicción, hicieron reverencia y se postraron. Amén, Baruch Hashem.
Baruch Hashem. Y bueno, dice el verso 3, tira al suelo y él tiró el cayado, la vara que andaba, ¿verdad? Y se convirtió en una serpiente. Dice que Moisés huía de la vara, de la serpiente. Y aquí tengo una historia muy bonita que quiero comentarles con respecto a un midrashim. Y dice el midrash. Midrash significa comentario. Está en Shemot Rab 3, verso 12. Hace referencia a la conversación que una señora pagana de la antigua Roma que tuvo con el rabino Yosef para demostrar mejor la omnipotencia del Eterno. Dijo la mujer, mi Dios, y como puede ver lo ponemos en minúscula, mi Dios es más poderoso que el tuyo. Le dijo ella, puesto que Moisés quedó inmóvil, escondiendo su rostro, cuando la divina providencia se le apareció en la zarza ardiente. Pero cuando vio a la serpiente, que es mi Dios, tuvo miedo y huyó con el fin de escapar de él. El rabino le respondió, cuando Dios, en mayúscula, se reveló en la zarza, no había lugar hacia donde Moisés pudiera huir, ya que nuestro Elohim se encuentra en todo lugar. Pero en el caso de la serpiente, que es tu Dios, es suficiente correr unos pasos para escapar de él. Y por eso hay uno de los nombres que se le da al Todopoderoso como es Macom, que significa lugar. Y que esto pues nos viene a dar referencia a que cuando hablamos de el Todopoderoso, del Dios uno y único, y Macom, ¿verdad? Adonai Macom, Elohim Macom, Elohe Macom, estamos hablando de el Dios que lo abarca absolutamente todo. O sea, que está en todo lugar. Y entonces, muy linda la explicación que hace el rabino Yosef y le dice a la mujer, bueno, unos cuantos pasos y ya la serpiente no lo alcanzó. Donde tú quieras ir, donde te quieras esconder, el Eterno te va a encontrar porque Él está en todo lugar. Verso 8, y si aconteciere que no te creyeren ni oyeron la voz de la primera señal, creerán en la voz postrera. Refiriéndose, ¿verdad? A que si no creían en la primera señal, bueno, tal vez escucharían o entenderían a través de la otra. Y aquí tenemos un pasaje de referencia, porque esto ocurre muchas veces. Job 33:14 dice, pues de una manera habla Elohim y de dos también, pero el hombre no lo considera. El verso 16 dice, entonces él revela al oído de los hombres su voluntad y sella con amonestación a ellos. Y eso ocurre. Aquí el faraón no va a querer escuchar, Israel también no va a querer escuchar, muchas veces pasa así, el Todopoderoso habla una, dos y tres veces. Y a veces los hombres no escuchan, no escuchamos. Hay que estar atentos a la voz del Eterno. Así como vemos aquí, esa manito ahí, hay que estar atentos. En el verso 11, el Eterno le contestó, escúchame Moisés, soy yo quien hace que hables o que no hables. Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Porque vemos que Moshe rehúsa, tiene miedo de, de hacer el pedido que el Todopoderoso le está solicitando. Pues él no se considera lo suficientemente apto para ello. El Todopoderoso le dice,
soy yo el que te da la capacidad. Deuteronomio 32-39, un pasaje de referencia, dice, ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Él es el único. El verso 14, entonces el Eterno se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aún he aquí que él te saldrá a recibir y viéndote se alegrará en su corazón. Y así fue. Y sigue diciendo el verso 22, y dirás al faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y eso es muy importante. Es muy importante esto, ¿verdad? Que leemos acá donde dice el Todopoderoso que Israel es su hijo, pero dice que es su primogénito. O sea, si Israel fuera el hijo único, nada más hubiera dicho Israel es mi hijo, pero dice Israel es mi hijo, mi primogénito. Por lo tanto, qué alegría, porque eso significa que aparte de Israel, también el Todopoderoso tiene otras naciones que también son sus hijos. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Algunas personas atribuyen este pasaje de manera equivocada a alguien más. Y es cierto. Lo que pasa es que dicen, de Israel llamé a mi hijo nada más, pero no leen que cuando Israel era un muchacho, lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Nada más ponen de Egipto llamé a mi hijo, pero no hablan de Israel. Pero este pasaje está hablando de Israel y de nadie más. Y aconteció en el camino que en una posada el Eterno le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Sépora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Bueno, y aquí esto, ¿verdad? La verdad es que este pasaje es bastante eh, difícil porque uno no entiende, digamos, por qué razón el Todopoderoso quisiera acabar con la persona a la que ha designado que saque a su pueblo de la esclavitud. O sea, que lo va a usar como ese líder, como ese caudillo, como ese Mesías, como ese redentor. Y entonces hay dos opciones. Hay dos opciones que podemos, digamos, tener aquí para tener una luz de por qué, cuál sería la motivación por lo que el Todopoderoso iba a hacer esto. Bueno, algunos llegan a la conclusión que podrían ser dos razones. Una de ellas es que Moisés no estaba haciendo pronto, no estaba haciendo las cosas con diligencia, con prontitud. O sea, como que estaba tomando las cosas muy en calma y no se estaba apresurando para hacer la voluntad del Creador y sacar al pueblo de la esclavitud. Pero ya, la otra es que no había circuncidado a sus hijos. La otra era esa opción. Por eso dice que Sépora viene, toma un pedernal, corta el prepucio de su hijo, dice, lo lanza. Y entonces dice que en ese momento, pues el ángel, el emisario del Creador, lo deja. Entonces el ángel soltó a Moisés y Séfora se persuadió de que fue por causa de que Moisés había demorado la circuncisión de sus hijos. Verso 31, y el pueblo creyó y oyendo que el Eterno había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron al Altísimo. Baruch Hashem. Muy bien, vamos al capítulo 5. Ante Faraón, el primer requerimiento.
Después Moisés y Aarón llegaron ante Faraón y le dijeron, Así dice Hashem, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me haga celebración en el desierto. Pero Faraón respondió, ¿quién es Hashem para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco a Adonai y tampoco he de soltar a Israel. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Permite, pues, que marchemos camino de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificio a Hashem, nuestro Dios, o sea que nos ataque con pestilencia o espada. El rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué distraéis al pueblo de sus faenas? Volved a vuestras tareas, dijo también Faraón. Mirad el pueblo de este país, ahora es numeroso y vosotros lo estáis haciendo cesar de sus tareas. Y aquel mismo día Faraón ordenó a los supervisores del pueblo y a sus caporales diciendo, no continuéis dando paja al pueblo para fabricar adobes como en días atrás, que ellos vayan y recojan la paja por sí mismos. Y les exigiréis la misma cantidad de adobes que hacían en días atrás, y no la rebajaréis, porque son perezosos, por eso claman diciendo, deseamos ir a hacer sacrificios para nuestro Dios. Agrávese la labor a esa gente y que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Saliendo entonces los supervisores y los caporales del pueblo, hablaron al pueblo y les dijeron, así ha dicho Faraón, ya no os doy más paja. Id vosotros, recoged vosotros mismos paja, donde la encontréis, aunque nada se disminuirá de vuestro trabajo. Así el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos que sirvieran de paja. Entre tanto, los supervisores los apremiaban, diciendo, acabad vuestras faenas cada jornada, el cupo del día, como cuando había paja. También los caporales de los hijos de Israel, que los supervisores de Faraón habían puesto sobre ellos, eran azotados, diciéndoles, ¿por qué no habéis cumplido ni ayer ni hoy vuestra cuota de adobe como antes? Entonces los caporales de los hijos de Israel llegaron y se quejaron ante Faraón, diciendo, ¿por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos, pero nos dicen, haced adobes, he aquí tus siervos son azotados, como si tu pueblo fuera el culpable. Pero él respondió, sois perezosos, muy perezosos, y por eso vosotros decís, vamos a ofrecer sacrificio para Hashem. Id ahora y trabajad. No se os dará paja y habéis de entregar la cuota de adobes. Y los caporales de los hijos de Israel se vieron en apuros al decirles, nada de vuestros adobes se reducirá la tarea de cada jornada en su día. Al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón que los aguardaban, y les dijeron, que Adonai os mire y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro aliento a ojos de Faraón y de sus servidores, poniéndoles en su mano una espada para que nos mate. Entonces Moisés se volvió a Hashem y dijo, Señor mío, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que fui a Faraón para hablar en tu nombre, él ha afligido a este pueblo, y ciertamente tú no has librado a tu pueblo en modo alguno. Amén. Amén. Dice el verso 2, pero el faraón dijo, ¿quién es Hashem? Porque tengo que obedecerle y liberar a Israel. No conozco a ningún señor y no voy a liberar a Israel. Bueno, este pasaje de Isaías dice, y todo hombre será humillado y todo varón será batido
y los ojos de los altivos serán bajados. Precisamente eso es lo que le va a ocurrir a Faraón. Pero el Todopoderoso va a ir por partes dándole su merecido. Verso 8, sin embargo, les impondréis la misma cantidad de adobes que hacían antes, ni les disminuiréis nada porque están ociosos, decía él. Por eso es que dicen, queremos ir a ofrecer sacrificios. Y los cuadrilleros, dicen, les apremiaban la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba bajo. O sea, les dijeron, bueno, ahora peor, van a tener que ir a buscar los materiales para poder hacer los adobes y no van a bajar la cuota. Imagínese usted qué terrible. El verso 17, y él respondió, estáis ociosos, decía Faraón, estáis ociosos, y por eso decís, vamos y sacrifiquemos al Señor, ya refiriéndose al Eterno. Y el verso 21, les dijeron, mire el Eterno sobre vosotros y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, dándoles el cuchillo en las manos para que nos maten. O sea que ahora la situación era aún peor. O sea, ellos decían, en vez de venir a ayudarnos, más bien has hecho lo contrario. Ahora somos más aborrecibles a los ojos de los egipcios. Y por esa razón Moisés se siente frustrado y dice, ¿y ahora qué hago? Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó, ¿verdad? Y le dice, bueno, ¿por qué no haces algo? Aquí tengo este pasaje de referencia, Isaías 45:9. Ay del que contiende con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que le da forma, ¿qué haces o tu obra no tiene? ¿Qué, qué haces o tu obra no tiene asas? O sea, que no está bien hecha. Y aquí, para ambos, aquí para ambos. ¿Por qué? Porque en una, ¿verdad? Es Moisés que va y protesta delante del Todopoderoso y también Faraón que dice, no conozco quién es Hashem, no conozco quién es el Eterno, no lo conozco ni tengo por qué obedecer. Ay de aquel que contiende con un su hacedor. Algunas personas, ¿verdad? Que les ocurre. Algunas personas que lastimosamente cuando las cosas no le van bien, cuando no están saliendo bien, se disgustan con el Eterno, como si el Eterno está obligado a hacer su voluntad, como si el Eterno estuviera obligado a hacer lo que ellos quieren. No, el Todopoderoso no tiene ninguna obligación con nadie. Si Él lo hace es porque Él quiere. Muy bien, para ir culminando, vamos solamente al pasaje, el verso 1 del capítulo 6. La respuesta divina. Dijo Hashem a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque constreñido por una mano fuerte los dejará ir, y en virtud de una mano fuerte los expulsará de su tierra. Amén. Amén. Dijo el Eterno a Moisés, ahora verás lo que yo haré al Faraón. El Todopoderoso le dio la oportunidad. El Todopoderoso le dio la oportunidad a Faraón, pero Faraón se creía Dios. Faraón se creía que nada le podía pasar, pero el Todopoderoso dijo, bueno, llegó el momento de mostrarle que él es un simple ser humano y que yo en verdad sí soy Elohe, yo sí soy Dios, yo soy el Elohe de Israel. Y aquí tengo este Teilín, el Salmo 94, verso 1 dice, Hashem, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios,
¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Hashem, se gozarán los impíos? Bueno, todo tiene un término, todo tiene un tiempo. Y el Todopoderoso, por supuesto, que les va a dar, ¿verdad? Pues su retribución. Baruch Hashem. Conclusiones. Aprende a confiar. Aprende a obedecer. Aprende a esperar. A confiar, a obedecer y a esperar. Tenemos que confiar en el Eterno. Tenemos que obedecer al Eterno y saber que en el tiempo de Él, vamos a ver aquello que queremos ver. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito, toda Rabá, Padre, gracias. Gracias, Padre, por esta oportunidad tan linda que nos diste de poder escudriñar y empezar un nuevo estudio de, pues, el precioso libro de Shemot, Éxodo o Nombres en su original. Desearles a todos una feliz semana, Shavuot. Cada inicio de semana es una oportunidad para levantarte y hacer un cambio. Haz el tuyo hoy y que sea maravilloso. Que esta semana que comienza sea una semana llena de éxitos para usted, para su familia, para sus seres queridos y que podamos hacer cambios importantes en nuestra vida. Que podamos hacer de esta semana una mejor semana que la que pasamos, que la anterior. Si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a ver en nuestro próximo estudio. Shavuot Tov.